Por otro lado, Cyan regresa a su escondite, donde alguien lo recibe comentando que parece tener demasiado tiempo libre. Era Serika, quien añade que no basta con perseguir a la diosa de la muerte sin permiso, sino que ahora también se ha convertido en un hereje. El joven, al escuchar eso, pregunta cómo lo sabe, y su profesora responde que es porque estuvo allí. Cyan, aún más curioso, cuestiona si ella estuvo en las ruinas de Lomar. La mujer responde que sí, y que fue junto a la princesa y Lunab para guiarlas. Revela que ellas fueron hasta allí para buscarlo, y que ella actuó como su escolta. Luego pregunta si logró reunirse con Lunab. En ese momento, la pequeña elfa pregunta qué es lo que pretende hacer con ellos ahora, y Serika responde que no importa cuán fuerte sea Cyan, su cuerpo no soportará a dos dioses. El joven cuestiona si no es absurdo intentar eliminar al dios supremo. Por eso, confiesa que no tiene alternativa, ya que, aunque las probabilidades sean bajas, debe hacerlo. Su profesora lo observa fijamente y luego comenta que ahora le toca arreglar el desastre. Cyan pregunta a qué desastre se refiere. Entonces alguien comenta que se alegra de verlo volver. Era Caligona, quien además informa que se quedará un tiempo allí, por lo que decidió instalarse esperando no molestarlo. El joven, sorprendido, pregunta qué hace ella allí y la diosa responde que su templo fue destruido. Añade que quizás sea mejor así, ya que ahora podrán verse más seguido. Luego, su súbdito pregunta si Aeru aprobó eso, y la chica responde afirmativamente, incluso diciendo que él estuvo feliz de ceder su lugar. En ese momento, el dios de las sombras aparece detrás de la silla y comenta que creyó que ella solo estaba tomando prestado el lugar. La chica responde que es lo mismo y que no hay diferencia. Cyan le pregunta si realmente permitió que ella también ocupara su asiento, y Aeru responde que ya lo dijo. Solo se lo está prestando, además de mostrar respeto a una anciana. Caligona comenta entonces que lleva más tiempo allí que Aeru. Además, sabe que Cyan la necesita para eliminar a Lumendel y pregunta si acaso está pensando en retractarse. Aeru aprovecha para decir que está seguro de que él resolverá todo de alguna forma. Sin embargo, la diosa de la muerte responde que él no entiende. Están hablando de poner fin a toda una era y debe estar preparado. Además, Cyan tendrá que conseguir más seguidores como apoyo extra, aunque él responde que no sabe si puede prometer algo así. En eso, Serika interviene diciendo que, si busca a alguien que sirva a la diosa de la oscuridad, sabe exactamente a quién sugerir. Pregunta si han escuchado sobre la casa Laviharner. El joven pregunta si se refiere a la familia del conde fronterizo que limita con Esparnia. Su profesora lo confirma y comenta que debe buscar a su hijo menor, quien dejó la academia poco después de ingresar, pero que probablemente sea uno de los suyos. Cyan pregunta qué quiere decir con probablemente y si lo conoce. La mujer responde que lo entenderá cuando lo vea y le advierte que no olvide ocultar su identidad, ya que habrá muchas personas que podrían reconocerlo. Tiempo después, alguien comenta que ya han llegado a la frontera oriental del Imperio Usif. Dentro del carruaje, Arin señala que su amiga se ve bastante cansada, y la caballera responde que está bien. Gale, al observarla mejor, comenta que su entrenamiento debió de haber sido demasiado exigente. Resimus afirma que solo no durmió bien. Sin embargo, cuando el hombre le toca el hombro, ella suelta un grito de dolor. Él se ríe y comenta que ahora lo entiende. Resimus admite que todo su cuerpo le duele. El hombre señala que no es extraño. Después de recibir tantos golpes durante días, no cualquiera en el continente podría entrenar con él. Aún así, le pide que continúe así, ya que tiene talento, lo que hace que la caballera piense que primero la provoca y luego la elogia, afirmando para sí mismo que él es muy malo. Arin, curiosa, pregunta por qué de repente se volvió tan educado y si la princesa Violet le ordenó comportarse así. El hombre responde que no tiene nada en contra de ella y que solo es un caballero cumpliendo su deber. La princesa afirma entonces que sabe que no puede bajar la guardia. Él responde que no es necesario desconfiar tanto y que esto podría convertirse en una oportunidad para ella. Explica que Lavilon colinda con el reino de Esparnia y un gran desierto. Además, la casa Laviharner, encargada de la frontera, posee el poder suficiente para levantar muros e impedir el ingreso de semihumanos al imperio. Por ello, establecer un vínculo con una familia así significa reforzar el dominio sobre la frontera oriental. Arin comprende la situación y afirma que,
al proteger esa zona, la casa Lavie-Harner se ha convertido en una familia respetada dentro del imperio. Gran parte de ello se debe a la casa Louis Mille y a sus parientes políticos, quienes sostienen todo mediante apoyo financiero y comercial. Pero eso no es lo único que mantiene unidas a ambas casas. Recientemente, la casa Lavie-Harner asumió un problema perteneciente a la casa Louis Mille, mencionando el nombre de Barrett Louis Mille, o más bien, Barrett Lavie-Harner. Se revela que sufrió un ataque misterioso en la casa real y fue desheredado tras perder su capacidad de usar magia, por lo que ahora planean utilizarlo en un matrimonio político. Resimus comenta que podría protestar contra esa decisión de la princesa Violet. Sin embargo, Arryn responde que es inútil, ya que se trata de una orden imperial. Aún así, Gale le pide que no ponga esa expresión como si todo hubiera terminado. Ella, algo molesta, responde que eso es grosero y pregunta qué sabe él. El hombre responde que, para empezar, sabe que el mundo no se ha acabado y que ella aún no se ha rendido, por lo que le pregunta por qué no espera tranquilamente a ver qué ocurre. Esto deja a la princesa pensativa y a Resimus enfadada. En ese momento llegan y son recibidos por Frederick, el sirviente de la familia Lavie-Harner, quien afirma estar a su servicio. Gale piensa que es una falta de respeto que Barrett no haya salido a recibir personalmente a la princesa. Ella, por su parte, comenta que es un gusto conocerlo. El sirviente los guía hacia el interior. Entonces, Gale observa algo y piensa que parece que alguien está entrenando. Reflexiona que ese chico se esfuerza mucho, pero no posee talento alguno, ni físico ni instintivo, considerándolo un desperdicio. El joven, por su parte, piensa que aún puede continuar y comienza a atacar el maniquí. En ese momento, Cyan lo observa y deduce que debe ser Schurz. No entiende por qué Serika lo recomendó, ya que, aunque se esfuerza mucho, resulta doloroso ver lo malo que es, por lo que decide observarlo un poco más. Ya por la noche, Cyan reconoce que al menos tiene determinación. Después de practicar todo el día, se acerca al chico, se disculpa por interrumpir y comenta que lo ha visto entrenar sin descanso, preguntando si pueden hacer un poco de sparring. Toma una rama y afirma que usará eso como arma, preguntándole qué opina. El joven, agotado, pregunta si fue enviado por sus hermanos para burlarse de él, y le pide que lo deje en paz. Sin embargo, un ataque se dirige hacia él. Logra esquivarlo por pura suerte, mientras el golpe corta el maniquí por la mitad. Cyan responde que, si consigue resistir, promete no eliminarlo. Luego adopta una posición de combate y le pide que se prepare, llamándolo por su nombre, Schurz Lavie-Harner. Schurz Lavie-Harner se levanta lentamente y se pregunta qué fue eso de repente, mientras reflexiona que su oponente conoce su nombre. También comprende que, si puede lanzar energía de espada usando solo una rama, no tiene ninguna posibilidad de ganar. Sin embargo, Cyan le pregunta si no escuchó y le dice que debe intentar no morir. El joven se prepara mientras piensa que no puede retirarse. Incluso si huye, perderá la vida. Afirma entonces que no va a morir tan fácilmente. Cyan, aún enmascarado, comenta que esa es una postura de combate directa y admite que tiene valor, aunque cuestiona qué hará frente a las consecuencias. En ese momento, Schurz Lavie-Harner se lanza al ataque, pero el enmascarado, con un solo movimiento, rompe la espada del joven caballero y lo deja sin palabra. Acto seguido, lo golpea y lo hace girar por el aire mientras comenta que eso está por debajo de lo que esperaba. Luego añade que quizás sea mejor eliminarlo. Sin embargo, el joven caballero lanza algo, siendo eso la otra mitad de su espada rota, que Cyan atrapa rápidamente. El enmascarado confiesa que tiene talento para improvisar y, al menos, buenos reflejos. Tras ver cómo el joven cae al suelo y se lastima gravemente, se pregunta si aquello fue pura suerte. Aún así, Schurz Lavie-Harner vuelve a posicionarse y utiliza la magia de explosión de objeto, lo que sorprende ligeramente al enmascarado cuando el mango de la espada explota. Cyan se mueve con rapidez y le pregunta si realmente creyó que un hechizo de una estrella podría derrotarlo. El joven, al ver el humo, se pregunta si aquello es niebla. Antes de poder analizarlo, Cyan le pisa la cabeza y la estrella contra el suelo. Luego reconoce su intento de sorprenderlo y afirma que por eso cambiará de idea. Le propone convertirse en un asesino, ya que posee la mirada adecuada para ello. Mientras tanto, en el Palacio Imperial del Imperio Usif, alguien informa que Arryn llegó a Ravilon. La segunda princesa, Violet Severus, pregunta si estará bien con ese compromiso, revelando su preocupación de que se alíe con la familia Lavie-Harner y busque venganza. El tercer príncipe, Fabian, le pide que no se preocupe, mientras que el cuarto príncipe, Nerobian, aclara que conocen bien a Beret y que ni siquiera hace falta inquietarse, pues saben que él se encargará de prepararla. Al oír eso, Violet confiesa que no es suficiente y su hermano le pregunta por qué. Entonces responde que Boris, enviado a las ruinas de Romar,
regresó casi muerto, mientras que Arin, que estuvo allí el mismo día, volvió sana y salva. Fabian cuestiona si está insinuando que Arin dejó así al jefe académico Boris y le pide que no diga tonterías. Sin embargo, ella aclara que no es eso, sino algo aún más grave. Recuerda entonces que Boris informó que la diosa de la oscuridad, Caligona, ha resucitado. Violet pregunta de qué está hablando y si no se trataba solo de una expedición de investigación. Quiere saber qué ocurrió exactamente allí. El hombre responde que, al parecer, Cyan Bird despertó a la diosa. Esto deja nerviosa a la princesa, quien afirma que él ha regresado. En ese momento, Boris advierte que deben detenerlo, pues pronto una tormenta de sangre azotará el imperio. Ya en el presente, Merovian maldice la situación y afirma que debieron eliminar primero a Erin. Su hermano le pide que no diga estupideces y que deben evitar llamar la atención. Sin embargo, Violet le da la razón a Fabian y concluye que ahora deben asegurarse de algo, que Beret pueda eliminar a Arin. Fabian le pide que no se preocupe, pues garantizan sus capacidades. Incluso lisiado, sigue siendo cruel y no existe alguien igual. Además, desde que fue expulsado de su propia familia y acogido por el conde fronterizo de la Viharner, se ha mantenido tranquilo, aunque seguramente ahora mismo debe estar desesperado por actuar. De regreso con Cyan, Schurz la Viharner pregunta si quiere que se una a Mist. El enmascarado lo confirma, pero aclara que solo sucederá si demuestra tener talento. El joven pregunta qué ocurrirá si se niega, y Cyan responde que perderá la vida. Esto molesta al chico, quien afirma que no le está dando opciones y pregunta qué ganará si se une a Mist. Cyan responde que se volverá mucho más fuerte, lo suficiente como para eliminar a alguien en silencio, aunque con la condición de eliminar únicamente a los malvados. Esto despierta la ira del joven, que pregunta si podría eliminar a sus propios hermanos o familia. El enmascarado pregunta si se refiere a la familia la Viharner y cuestiona por qué haría algo así, aclarando que su familia no está en la lista. Añade que, de hecho, su padre es conocido como un gran comandante que protege la frontera de España contra bestias y razas hostiles, razón por la cual lo llaman el guardián de la frontera. El joven responde que precisamente ese es el problema, ya que para su padre la familia lo es todo. Explica que él es un hijo ilegítimo de una mujer desconocida y que, dentro de la familia, siempre fue tratado como una molestia. Además, como no heredó talento, era poco más que un juguete para sus hermanos. Incluso Beret, que fue adoptado, lo trataba como basura, por lo que está convencido de que sería mejor que su familia desapareciera. Tras escuchar esto, Cyan reflexiona que ahora entiende por qué Serika lo envió allí. Salta frente al muchacho y afirma que ahora irán a su casa. Mientras se quita la máscara, declara que verificará personalmente si realmente merecen ser destruidos. Schurz la Viharner, al ver su rostro, pregunta si él es Cyan Bird. Cyan le pregunta qué ocurre y si acaso cambió de opinión. El joven responde que no. Entonces Cyan reflexiona que, si lo reconocen tan rápido, el camuflaje no servirá y piensa que es un buen momento para usar el poder de Caligona. Activa así la habilidad Rostro de los Muertos. Schurz la Viharner grita desesperado al ver cómo su rostro parece quemarse. Pero Cyan le pide que se tranquilice y explica que solo está cambiando de cara. Tras la transformación, le ordena que escuche bien. A partir de ahora deberá llamarlo Gunther Rictus, y él será su nuevo caballero guardián. En la entrada de la mansión, uno de los guardias pregunta si ese es Schultz. Señala que se ve un poco mal y, además, cuestiona quién es la persona que lo acompaña. Rápidamente le pregunta al joven si ese individuo le hizo daño. El chico responde que no, afirmando que solo tiene una terrible indigestión y que quien está a su lado es su caballero, Gunther Rictus. El supuesto Gunther se pregunta si hasta los guardias le hablan con tanta informalidad y comienza a entender cómo lo tratan en ese lugar. El guardia se dirige a él, se presenta y afirma que es un gusto conocerlo, explicando que ellos son quienes custodian las puertas de la mansión. Pero Gunther le pide que no le dirija la palabra, ya que no habla con debiluchos, y le ordena que se aparte. El guardia, algo nervioso, se pregunta por qué es tan amenazante y por qué no puede moverse. Sin embargo, el otro guardia abre las puertas, dando la bienvenida al joven Schultz la Viharner. Al ingresar, se encuentra con dos personas. Una de ellas reclama que, por fin, apareció. Es Alphonse la Viharner, su hermano mayor, quien pregunta si es tan difícil dar la cara y le pide que entren de una vez a la reunión. Enseguida, su hermana Rosalie la Viharner afirma que él siempre hace lo mismo y cuestiona qué era lo que esperaba. Además, cuanto más lo ve, más siente que no es de su sangre. El joven se disculpa afirmando que no tiene excusa. En ese momento, Alphonse se acerca y cuestiona quién es la persona a su lado y por qué tiene esa expresión. El hombre responde que se llama Gunther Rictus y que es el caballero guardián de Schultz. Luego, reflexiona que la situación le resulta molesta, ya que escuchó que la familia la Viharner tiene 8 hermanos,
y supone que hay 5 más como ellos, lo cual le parece asqueroso. Entonces, el joven se lleva a Gunther mientras explica que su guardián viene de las calles, por lo que no tiene modales, disculpándose en su nombre. Pero el hombre mira a Alphonse mientras piensa que tendrá que darle una lección después. Ya en la oficina de su padre, este lo saluda y destaca que por fin llegó. El joven saluda a su padre, pero luego escucha cómo el hombre pregunta por la persona que lo acompaña, ya que es un rostro que nunca había visto. Gunther responde con su nombre y explica que es el nuevo guardia de Schultz. Sin embargo, internamente piensa que el hombre tiene un aire similar al de su padre. Justo en ese momento, es atacado, pero Gunther logra defenderse. Schultz, al ver eso, le pregunta a su padre qué está haciendo, y el hombre responde que ese guardián tiene talento y que le agrada, algo que Gunther agradece. Enseguida, el patriarca comenta que con ese nivel puede confiarle a su hijo menor. Luego, añade que Alphonse ya le contó todo y le pregunta si quiere abandonar la academia. Schultz responde afirmativamente, pero antes de explicar, su padre añade que informó a la academia que solo fue un extravío temporal. El chico intenta hacerse escuchar, pero el hombre afirma que lo que le falta no es talento, sino esfuerzo. Además, no tolerará que se rinda solo por no haber nacido con el don, ya que esa es la esencia de su familia. Le pregunta a su hijo si lo entendió y el joven confirma. El hombre afirma que, si ya lo entendió, puede retirarse, ya que la princesa Arin ha llegado y están ocupados con los preparativos del evento. Su hijo, al escuchar eso, pregunta si se refiere al torneo de práctica de la familia, algo que su padre confirma, asegurando que siempre fue así. Después de la reunión, Gunther pregunta si se trata de un torneo amistoso entre los miembros de la familia, y el joven lo confirma. Su guardián cuestiona si eso no es genial, ya que es la oportunidad perfecta para pisotear a sus hermanos y ser reconocido. Pero el joven responde que no va a participar. Declara que va a escapar. Gunther pregunta si tiene miedo de recibir una paliza, y el joven responde que él también lo vio. Afirma que es la vergüenza y el fracaso de su familia, y que no importa si participa en el torneo, ya que solo será el hazmerreír de todos. Sin embargo, Gunther lo consuela y le pide que no se preocupe, asegurando que esta vez será diferente. Dice que comerán bien hasta que llegue el torneo, invocando una pequeña caja. El joven, al ver eso, le pide hacer cualquier cosa menos eso, pero su guardián responde que no hay otra opción. Si quiere volverse fuerte, debe comer bien. Así, se revela que Cyan invocó algunos frascos desde la caja, y el chico pregunta si quiere que beba eso. Gunther responde que sí, aclarando que es bueno para su cuerpo y que no puede dejar ni una gota. Schultz, al observar mejor las pociones, comenta que nunca había visto algo así. Toma una y rápidamente cambia su expresión, terminando por vomitar la sustancia. Pero Cyan actúa con rapidez y atrapa todo en un vaso, declarando que casi desperdicia algo muy valioso. Revela que se trata de sangre de dragón. Schultz, al escuchar eso, queda aún más asqueado. Pero antes de procesar la información, Cyan le ordena que se lo beba todo y advierte que, si lo escupe, morirá. Por otro lado, en el castillo, Barrett hace una reverencia a la princesa Arin y comenta que debe estar cansada por el largo viaje, preguntando si no ha pasado mucho tiempo. La princesa responde que sí, que ha pasado bastante tiempo, y pregunta cómo él ha estado. El hombre responde que no ha estado nada bien y que todo es culpa de ella y de su ex prometido. Declara que no bastó con que lo lisiaran, sino que también hicieron que lo expulsaran de su casa. Aunque su tío, el Margrave de la Vihain, lo acogió, no fue lo mismo, ya que ha pasado cada día esperando el momento de su muerte. Arin le pide que no malinterprete las cosas y menciona aquel incidente con Cyan. Pero antes de que continúe, el joven grita para que se calle, golpeando el pilar que está a su lado. Le ordena que nunca más vuelva a mencionar el nombre de ese infeliz frente a él. Añade que supo que esa persona se convirtió en un demonio hace mucho tiempo. Destaca que nadie más lo sabía, pero él sí. Por eso, debería haberlo eliminado con sus propias manos. Pero lamenta que haya perdido la vida, ya que le da rabia no haberlo hecho. Sin embargo, declara que ahora ella apareció ante él y que es un juguete divertido con el que puede hacerla sufrir cuanto quiera. En ese momento, la sirvienta ve que la mano de su joven amo está sangrando y corre en su auxilio. Pero el joven la maldice y, con un movimiento, la golpea. Pregunta cómo se atreve a interrumpirlo, afirmando que es menos que un gusano. Entonces, Arin grita para que retroceda, activa su magia y declara que no permitirá más tonterías. El joven se ríe y dice que se emocionó un poco. Además, supone que, como no le queda nada que perder, parece haber perdido el juicio. Aún así,
declara que espera con ansias su futuro junto a su prometida, la querida princesa Arin. En otro momento, una batalla estaba sucediendo. Era Récimus, que estaba practicando con su maestro. En eso, él usa Explosión del Abismo, un corte de energía que va directo a su pupila, pero la caballera logra esquivarlo. Gale, al ver eso, reflexiona que cuanto más entrenan, más se sorprende, ya que ella es muy ágil, incluso manejando una espada. En eso, Récimus se lanza al ataque, dejando a su maestro aún más sorprendido por su adaptabilidad. Sin embargo, cuando ve que ella va a atacar, se defiende, preguntando enseguida por qué sus ataques siguen siendo predecibles y débiles. Es ahí que nota que lo que golpeó su espada fue tierra, haciéndose preguntar si acaso lo hizo a propósito. La caballera se posiciona detrás de él, y el hombre supone que ella creó una abertura para distraerlo, algo que lo impresiona, siendo justo en ese momento que ella ataca con poder eléctrico en su espada. Pero Gale salta, esquivando el ataque y pisando la cabeza de su aprendiz. Después de ganarle, comenta que está muy bien y que ahora concluyen el entrenamiento, felicitándola por el buen trabajo. Algo que la chica, aún con la cabeza enterrada, agradece. De regreso al castillo, el hombre comenta que ella mejora cada día. Añade que la casa Rabi'jane organiza duelos de exhibición y pregunta por qué ella no se inscribe. La chica responde que está demasiado agotada después de entrenar con él, pero su maestro cuestiona de qué está hablando, afirmando que ella está en su mejor momento. La chica explica que él debería saber que se esfuerza al máximo en cada movimiento al entrenar con él, y aún así no ha dado ni un solo golpe. Sin embargo, añade que no es solo porque está agotada, afirmando que probablemente él estará allí y que él no tiene ni idea. Aclara que Barret es alguien verdaderamente malvado y que por su culpa su tiempo en la academia fue un infierno. Gale, al escuchar eso, se pregunta si acaso en el pasado ella fue víctima de Barret, consciente de entender por qué la princesa Arin no la llevó a conocerlo. En eso, Récimus empieza a llorar. Comenta que siente lástima por la princesa Arin y que no puede creer que la estén obligando a casarse con él. Justo entonces, Gale pregunta qué importa si él la torturó o si él va a casarse con alguien que le importa, cuestionando por qué ella se preocupa. Comenta que su espada siempre lucía como nueva porque siempre la mantenía envuelta en un aura protectora y que hacía mucho tiempo que no se dañaba tanto, siendo que eso pasó por su culpa, ya que ella lo hizo. Añade que ella aún necesita más experiencia, pero no tiene ninguna duda de que se convertirá en la mejor espadachina del continente. Por eso, ella debe seguir esforzándose por mejorar aún más, ya que así nadie podrá tocar a la gente que le importa. Eso hace que la chica sonría para luego confirmar que hará eso. Por otro lado, alguien anuncia que comenzarán los duelos de exhibición y pide que los participantes tomen sus posiciones. En eso, Alfonso apunta su espada y comenta que está sorprendido de que él no haya huido, cuestionando si de repente le entró el valor. Mira a su oponente, que es Schultz, y afirma que no importa, que aún así será el alivio cómico en esta inauguración. Cian, por otro lado, está mirando la situación y reflexiona que lo está insultando delante de toda esa gente y que es un hermano mayor horrible. Enseguida añade para sí mismo que ha pasado un tiempo, ya que no la había visto tan de cerca en años. Se pregunta qué hace la princesa Arin ahí, y aunque sea una orden imperial, esto no le parece bien. Mira a la persona que está a su lado y se pregunta cómo puede estar comprometida con un canalla como él, y pensó que sería mucho más miserable viviendo sin poder. Empieza a enojarse y afirma para sí mismo que lo pondrá en su sitio pronto. Es así que anuncian que la pelea puede empezar. Alfonso se pregunta qué hará con él. Cuestiona si la especialidad de él es golpear. Añade que las palizas que él recibió en la academia no fueron suficientes. Al escuchar eso, Cian reflexiona que él también es de la misma familia y tiene peores calificaciones. En eso, Alfonso activa su poder mágico y declara que cree que ese es el momento perfecto para probar su nuevo movimiento, moviéndose rápidamente detrás de su hermano menor y declarando que se acabó. Pero Schultz logra contraatacar. Pero no solo eso, también rompió la espada de Alfonso. Enseguida, el joven declara que él es demasiado lento, que sus movimientos y el flujo de su maná son visibles y que pudo ver todo. Añade que cree que ni siquiera necesitará usar magia.
cerrando el puño y desferiendo un golpe en la cara de su hermano. Todo el público queda sorprendido y hasta su padre queda en silencio, pues justo ahora Schultz, el más débil de la familia, derrotó a alguien. En eso, el joven reflexiona que derrotarlo no cambiará su posición en esa familia. De hecho, podría incluso empeorar el acoso. En eso, recuerda cuando Cyan dijo que no bastará con ganar el duelo de exhibición. El joven pregunta por qué, y su maestro responde que derrotarlo una vez no significa que no volverá por venganza. De hecho, le dará solo más motivos para guardar rencor. En eso, Schultz pregunta que en ese caso, ¿qué debería hacer? Así que Cyan responde que tiene que asegurarse de que él nunca más se meta contigo, que debe dejar una impresión que les haga temer por el resto de sus vidas. Ya en el presente, Schultz empieza a golpear a Alfonso, dejando al público sorprendido, hasta que Rosalind cuestiona qué está haciendo él y que si no se detiene, va a eliminarlo. Por su lado, Cyan sonríe y piensa que eso sí es dejar huella. Así que declaran que es una victoria, que el primer combate es para el joven maestro Schultz. Es entonces que Rosalind pregunta por qué él la mira así, cuestionando si él la está amenazando. En ese momento, alguien rompe un vaso. La persona que lo hizo comenta que se rompió sin querer y su hermana lo llama. Pero el joven, que es el hijo mayor, Oliver Lavie Harner, comenta que parece que su hermano menor tiene muchas quejas. Añade que, como hija mayor de la casa Lavie Harner, eso la deja muy mal parada y pregunta si se quedará sentada solo mirando, dejando a su hermana sin palabras. Por otro lado, Schultz vuelve a la carpa, siendo recibido por su maestro, quien lo felicita y añade que la expresión de su hermana no tenía precio. El joven agradece a Cyan, añadiendo que todo eso es gracias a la sangre de dragón que le dio y que tiene muchas ganas de relajarse y ver el próximo combate. Por lo cual menciona que no sabe quién sigue, ya que todavía no ha visto el cuadro del torneo. Así que Cyan responde que es él. Eso hace que Schultz escupa toda el agua y pregunte a su maestro si él también va a pelear y si disfruta eliminar a civiles desprevenidos. Cyan responde que su único objetivo es Barrett, ya que él también está en el torneo, destacando que ese insecto sigue torturando gente. Schultz, curioso, pregunta si él conoce a Barrett, algo a lo que Cyan responde que sí, revelando que fue él quien le impidió usar maná. Añade que le hizo tragar una esfera de maná. Pensó que así dejaría de torturar gente si le quitaba su poder, pero se equivocó, reflexionando que eso quedó muy claro cuando revisó los recuerdos de Schultz, ya que vio que Barrett seguía torturando gente, por lo cual supone que debió haber atajado ese mal de raíz cuando tuvo la oportunidad. Así que se pregunta si puede manipular recuerdos, ya que incluso puede borrarlos. Pero justo en ese momento, Rosalind ingresa a la carpa, y Schultz pregunta qué la trae por ahí. La mujer simplemente cachetea a su hermano y lo maldice al mismo tiempo que cuestiona cómo se atreve a mirarla así. Añade que él no tiene ni un mínimo de decencia, igual que su madre de clase baja. Además, seguro debe estar muy orgulloso de haber vencido a Alphonse, pero no debe olvidar cuál es su lugar, ya que nunca será mejor que eso. Cuestiona si tendrá que golpearlo hasta que la obedezca. Levanta la mano y declara que se asegurará de que no vuelva a hacer eso, pero antes de golpear a su hermano, él la toma por la muñeca, haciendo que Rosalind pregunte qué cree que está haciendo. Schultz pide que se detenga, declarando que sería una lástima que terminara rompiendo algo por accidente. Eso deja a su hermana sin palabras. Ella se libera y dice que cree que entendió el mensaje. Además, añade que vino a advertirlo de que su caballero guardián está a punto de ser derrotado, ya que se enfrentará a Dicao, preguntando si sabe que ese tipo es prácticamente un maestro espadachín y que ese patético caballero guardián no tiene ninguna posibilidad contra él. Empieza a retirarse, pero le pide que disfrute mientras pueda. Ya solos, Cyan pregunta si es fuerte esa persona que enfrentará, y Schultz responde que es el caballero guardián de su tercera hermana. Explica que está rodeado de misterio, y dicen que incluso puede cortar estrellas con su espada. Además, tiene una apariencia increíble, tanto que su hermana está encantada con él. Cyan, despreocupado, afirma que hasta él tiene curiosidad de conocerlo, y Schultz reflexiona que Dicao no tendrá ninguna posibilidad contra alguien que bebe sangre de dragón como almorzó. Es así que piden a los participantes tomar sus posiciones, y declaran que ahora van a presentar al caballero guardián del joven Lord Schultz, Gunther Lictus, que va a pelear contra el caballero guardián de la señorita Ceres, Dicao.
Al pisar el campo, las mujeres gritan por su nombre. El hombre pregunta si puede ver cómo lo adoran y que eso es lo que lo diferencia de él, pero le desea buena suerte. Sin embargo, Arin se pregunta quién es él, ya que su corazón no para de latir y es casi como si lo conociera. En ese momento, la tercera hija, Ceres Lavi-Harner, pide que Dikao honre su nombre y les recuerde a todos aquí lo que distingue a la nobleza de la gente común. Así que el referee da la voz para que inicien. Dikao inmediatamente usa la habilidad Espada Estrella Fugaz. Reflexiona que esa técnica corta en una décima de segundo y que va a terminar ese combate en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, Saiyan con su boca destruye la espada del rubio con una mordida. Dikao se pregunta si acaba de destruir su espada con los dientes, no pudiendo creerlo, ya que su espada fue forjada con un meteorito que cayó del cielo. Enseguida, Saiyan le golpea con la cabeza, dejando a todo el público en silencio, haciendo que todos se pregunten si Dikao siempre ha sido tan débil y que fue derrotado antes de que pudiera hacer algo, preguntando qué acaban de ver. El referee anuncia que Gunther Lictus es el ganador. Ese, por su lado, se pregunta mentalmente si eso es una broma. Por otro lado, Schurz piensa que ese es su Lord Saiyan y que nadie podrá subestimarlos ahora. Justo en ese momento, Ceres se desmaya, ya que se impresionó por la batalla, así que rápidamente la retiran. Eso deja a Rosalind enojada, mientras su padre comenta que el caballero guardián de Schurz parece ser un guerrero habilidoso, y Oliver comenta que su hermano menor está lleno de sorpresas hoy. De igual forma, destaca que ese tal Gunther está lleno de movimientos inusuales, algo a lo que su padre responde que se necesita mucha experiencia en batalla para entender exactamente qué es, explicando que la forma en que ataca fuera del campo de visión del oponente no se ve en caballeros, ni siquiera en luchadores callejeros. Obviamente, es un asesino. Por la noche, Schurz comenta que eso es increíble y que todo fue gracias a él, añadiendo que no puede creer cuánto ha mejorado en un solo día, afirmando que así logrará convertirse en un asesino. Sin embargo, Saiyan destaca que solo hay una condición. Explica que está en una situación un poco complicada ahora mismo, por lo cual él tendrá que servir a la diosa de la oscuridad. El joven responde que está bien, ya que no parece ser gran cosa. Sin embargo, Saiyan pregunta si es en serio y que si es así, van a empezar con las modificaciones, dejando al joven confundido y preguntando cuáles. Así que su maestro activa su brazo y le pide que se quede quieto, ya que hay algo que quiere probar. ちょっとありがとうすごくありがとうありがとうありがとうありがとうありがとうありがとうありがとうありがとね